there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Perez Reagan y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Para estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Y hay alguna campaña próxima o no? Yo no voy a salir hasta en enero. Ya Voy a veo. detenerme para ahora. Joseph, No hasta en enero. Perez. Bueno, voy a estar en Dawson Florence, California, en el ministerio Fullness of the Cross con el pastor Daniel Navarro, 17 al 19 de diciembre, viernes a las 6, sábado a las 6 y el domingo a las 5 de la tarde. Mary Beth va a ir conmigo, si la quiere conocer, es buen tiempo de conocerla. Vamos a tener buenos servicios, vamos a creerle a Dios que vamos a verlos ahí. Muy bien, bueno, por acá. Sí, en enero, el 7, 8 y 9 de enero, mi papá y yo vamos a visitar a Queen City, Texas, Crossway Church. El pastor Curtis Hutchison, lo han escuchado muchas veces en la cadena. Estamos emocionados de ir a visitarle. Viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana y 6 a la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Ven a visitarnos. Si necesita más información, llame al 903-799-7181. Muy bien. Me gustaría anunciar, quiero decirle feliz cumpleaños a Grace. Este es su cumpleaños y estamos emocionados. ¿A quién? Grace, Feliz cumpleaños a usted, Grace. Prefiero que mejor tu hijo cante. Estaba apuntando a tu hijo, pero te metiste tú en medio. Oh, ¿qué pasó? Ay, 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 Gracie, no es mi responsabilidad. Todo lo que puedo hacer es entregar el producto. Ay, ay, ay. Pero, bueno, solo el Señor sabe qué va a suceder cuando cumpla años aquí el joven, ¿verdad? Bueno, yo canto para el que quiere ser después de, no sé, un presidente o algo. en caso de que nadie lo entendió. Ah, ya veo, sí. Y Y habiendo hecho habiendo la hecho... paz, sí. Hable por sí mismo. Bueno, Dave, comenzaremos entonces con... Ahí. Bueno, ahí. Sí, adelante. Jesucristo, el Señor de gloria, es la cabeza de la iglesia. Amén. Y por él reconciliar. No, 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 y Él es la cabeza. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El creador del mundo es también la cabeza de la iglesia. Él es el Él, principio, él es sí. el principio. Bueno, ya hablamos de esto y vamos a mencionar que el púlpito no es la cabeza, damas y caballeros. Ningún hombre lo es. Solamente Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él obra a través del Espíritu Santo y en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Pero Jesucristo es la cabeza. Significa que Él es el presidente. Él es el doctor. Él es el que está a cargo de toda la situación. Muy bien. El primogénito de los muertos. El que es el principio. Se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. El primogénito de los muertos. No se refiere a Jesús, que es nacido de nuevo como algunos enseñan, sino más bien que Él fue el primero que se levantó de entre los muertos con respecto a la resurrección para nunca morir otra vez. Para que en todo tenga él la preeminencia. Él es el primero y supremo de todo como se relaciona con la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Esta plenitud denota la suma total de los divinos poderes y atributos. En otras palabras, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, queriendo decir que lo sabe todo,
Él está en todo lugar. Él está aquí en este momento y está donde usted está en todo lugar del mundo. Y punto. Y adelante. Y por él reconciliar todas las cosas, Se refiere al resultado de la fe en la cruz, así pacificando la paz que resulta de la justificación. por la sangre de su cruz. Yo no entiendo cómo es que alguien pueda leer esto y negar la cruz de Cristo, poniéndola en una postura insignificante. No sé cómo lo pueden hacer con honestidad y sinceridad. Nosotros tenemos esta paz con Dios por causa de lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra aceptación de Él y de lo que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que lo hace posible. Hay personas que me preguntan a veces, ¿cómo es que usted, cómo se ponen ustedes en una posición para depender de la cruz de Cristo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es entender que todo lo que usted recibe de Dios, todo, es hecho posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Les quiero decir de que su salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, la prosperidad, las bendiciones de todo tipo, respuestas a oración, sanidad divina, todo es por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, damas y caballeros. Eso es lo que lo hizo posible. Y la manera en cómo todo eso fue posible fue expiando todo pecado pasado, presente y futuro, por lo menos para todos aquellos que crean. El pecado es el problema. Es el problema con los más piadosos. Sufren los efectos del pecado, aunque ellos mismos, quienes quieran que sean, no han pecado, por decirlo así. Pero aún así, todos sufrimos las consecuencias del pecado. Estamos viendo nuestro gobierno ahora mismo y estamos sufriendo. Y mucha gente va a sufrir la consecuencia de su pecado, de haber desechado a Dios, de haber descartado su palabra. Todo eso es pecado. Y eso es lo que causa todos los problemas. Pero gracias a Dios que Jesucristo fue a la cruz. Si no hubiera sido por eso, damas y caballeros, no pudiéramos vivir ni un día más. Si no fuese por lo que Jesús hizo en la cruz, no habría ayuda para nosotros. No habría fortaleza, no habría dirección. Y nosotros sufriríamos las consecuencias que no sería una opción, se los prometo. Es la cruz la que nos ayuda a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, Dave. Entonces Lucas 9:23 dice, hay que negarse uno mismo, tomar la cruz todos los Y días y seguirlo a él, ¿verdad? sígueme. Eso es lo que estamos hablando, tomar su cruz todos los días. Significa poner la fe en él Sí. y en lo que él hizo. Hay mucha gente que se confunde con ese pasaje. Piensan que significa sufrimiento, que tienen que sufrir, y mientras más sufren, más piadosos. Bueno, sea que lo sepa o no, eso dice que Jesús no sufrió lo suficiente. Ujú. Y nosotros tenemos que sufrir aparte de lo que Él sufrió para que todo salga bien. Y bueno, eso es blasfemia. Yo sé que la gente que lo hace y piensa y cree en esto, no quieren blasfemar, pero realmente es lo que es. Y nosotros, bueno, nosotros le faltamos a Cristo, le quitamos a Él, le, bueno, ponemos algo que toma su lugar. Y esto es lo que el hombre hace. Aún el más piadoso entre nosotros ha caído en esa trampa. Todos lo hemos hecho. Así que debemos entender que lo que Jesús hizo en la cruz pagó por todo. No solamente una porción, todo. Él pagó por todo. Y ustedes piensan, bueno, si Él pagó ya todo, las cosas no están muy bien. Damas y caballeros, si no hubiera sido por la cruz, no hubiera nada en lo absoluto. Y punto. Usted no pudiera sobrevivir, no pudiera vivir ni para salir de su casa. Satanás tuviera todo el control, pero no puede por lo que Jesús hizo en la cruz. Y el día se aproxima en el que no habrá más tentación, no habrá más pecado, no habrá más tristeza, no habrá más dolor.
No habrá más tinieblas, no habrá más blasfemia, no existirá en lo absoluto. Eso viene primeramente hasta un alto grado en, en el reino celestial, en el reino milenial, en su totalidad, en la era perfecta después. Gracias a Dios por eso. Muy bien, Así que por la sangre. habla del resultado de la fe en la cruz. Así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. La cruz no solamente, la cruz no solamente trata con la caída del hombre, sino también con la caída de Lucifer. Satanás es el príncipe de las potestades de los aires, el Dios de este mundo presente, pero una vez más, lo digo y me vuelvo a repetir. Si usted piensa que está causando problemas, así es, pero si no hubiera sido por la cruz, él, bueno, las puertas estuvieran ampliamente abiertas, pero no lo puede hacer por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. El gobierno de la iglesia. Lo que gobierna la iglesia se nos da en las epístolas. En otras palabras, la palabra de Dios con respecto a las epístolas es el gobierno de Dios para su iglesia. Satanás probablemente se afianza más a través del gobierno de la iglesia que cualquier otra cosa. El problema es que los hombres intentan usurpar la autoridad sobre el gobierno de Dios, insertando su propio gobierno, sea el que sea. La tarea principal de la iglesia es permanecer siempre fiel a la palabra de Dios en lo que respecta a todas sus acciones y esfuerzos. Un pastor amigo mío estaba cuestionando al líder de una gran denominación pentecostal en lo que respecta a cierta práctica. Mi amigo pidió un capítulo y versículo que tenía que ver con la situación. El hombre no pudo darle tal porque la práctica no era bíblica. Esta es la pesadilla de la iglesia, la adopción de principios y rudimentos ideados por los hombres. Aquí es donde las denominaciones de la iglesia se desvían más que cualquier otra cosa. La palabra de Dios deja de ser el criterio de todas las cosas en cuanto a sus esfuerzos. Dirección incorrecta. Quizás el ejemplo más grande de la iglesia primitiva se encuentra en Pablo confrontando a Pedro. Debe recordarse que Pedro era mayor que Pablo y además la iglesia en esos días lo consideraba el príncipe de los apóstoles. Mas, sin embargo, Pablo le llamó la atención sobre cierto tema, porque estaba equivocado. Y la escritura dice, Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial, fue, creo yo, la iglesia de su día. Ahora, por supuesto, la iglesia en Jerusalén era mucho más grande, pero esa iglesia estaba llena de mala dirección. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo en esto o no? Cuando Pablo tuvo que contender con ellos. lucharon con mudarse de la ley mosaica, entendiendo que la ley mosaica ya era eliminada por el resultado de la cruz. El antiguo pacto fue cumplido, ya había acabado. La Biblia dijo en Gálatas 3:19 que la ley era hasta que iba a venir la nueva. Pero no estaban tratando de guardar la ley en Jerusalén. Hay evidencias que estaban manteniendo la ley hasta 10, 11 años De eso pasados estoy del hablando. Calvario. Nuevamente, a la defensa de ellos, para alejarse de lo que Dios había ordenado para los judíos y para dejar atrás 1600 años del guardar la ley, era bien difícil para cualquier persona. Somos criaturas de hábitos. ¿Cree usted que el último viaje que Pablo hizo a Jerusalén y a la iglesia ahí, eh, se demandaba que, bueno, yo no sé si la palabra demandaba es demasiado fuerte o no, pero si se le pidió a él que hiciera o cumpliera con ciertas prácticas en el templo y todo eso, con uno de los hermanos ahí? Correcto, habían varios hombres que habían hecho una promesa y Pablo
se le pidió que pagara los sacrificios. que probablemente fueron varios miles de dólares. No estoy seguro de lo que era, pero lo que mostró fue respecto a la ley, que Pablo siempre lo tenía. Pablo decía que la ley es santa y justa y siempre fue criticado por esas acciones, pero la promesa fue hecha de que él iba a tener la oportunidad para dirigir a la iglesia judía a lo que se referiría a su pensamiento de la ley. Y Santiago dijo, no me acuerdo si es Hechos 21 o 22. Santiago dijo que nosotros necesitamos entender lo que está enseñando y predicando para mostrar que tiene respeto hacia la ley, que no está en contra de la ley, hace esto y después vamos a unirnos y para ministrar. Y Pablo dijo lo que era posible para ser siervo para los hombres en lo que se refiere al para mantener el mantener, evangelio. para mantener a la iglesia de dividirse. Listo, pero tuvo cuidado en cómo se acercó a la situación, pero para la oportunidad para entender explicar su entendimiento de lo que Cristo había hecho en lo que se refiere a la ley, nunca se le dio a cabo. Fue arrestado en el Ya templo, veo. nunca tuvo la oportunidad. De hecho, algo importante, porque si nos fijamos en Hechos, Pablo comienza a tomar esa decisión decisiva que debía ir a Jerusalén y se testifica de ello una y otra vez, que cuando él llega a Jerusalén, que él fue encadenado, o que iba a ser encadenado y iba a ser encarcelado. Y él tenía que ir a Jerusalén porque el Espíritu demandaba que él fuera a Jerusalén, pero una vez que llegara a Jerusalén iba a ser encarcelado. Encuentro o interesante que cuando él fue encarcelado estaba en el templo tratando de ayudarle a 4 hombres cumplir sus votos ante la ley. Para mí parece como si Dios estuviera tratando de decir algo a través de este evento, de que Pablo fue arrestado a la iglesia de Jerusalén específicamente. Y bueno, avanzando con lo que se ha dicho aquí las últimas semanas acerca de el crecimiento de la iglesia, en unos cuantos años, no en muchos años después, el templo en Jerusalén iba a ser destruido. El templo en Correcto. Jerusalén iba a ser destruido y yo jamás había considerado todo eso, que tal vez eso no fue porque Israel había rechazado a su Mesías, sino porque la iglesia estaba rechazando el nuevo pacto. No estaban aceptando en totalidad lo que el apóstol Pablo estaba enseñando acerca de abandonar el proceso antiguo del antiguo pacto y vivir y andar en los nuevos procesos del nuevo pacto. Bueno, Pablo, ¿habría hecho él lo mismo en Antioquía que hizo allá en Jerusalén o no? No creo que lo hubiera hecho, no lo hubiera tenido que haber hecho. En esta situación que estamos leyendo, en el libro, él hace lo opuesto. Bueno, no, no, entiendo eso, sí, pero hago la pregunta, si él hubiera entrado a lo de los sacrificios y todo eso o no. Correcto. Él no lo hubiera hecho, ¿verdad? Lo que declaró Pablo en 1 Corintios 9, 19 al 23, que él era siervo para todos los hombres cuando estaba con los judíos, lo entendía, no comprometía su fe, pero los atendía como en la manera que ellos pensaban. Cuando estaba con aquellos que estaban bajo la ley, él no se comprometió, pero aún él estaba entendiendo dónde se encontraban. Cuando estaba con los gentiles, no se comprometió. Entonces la pregunta es si él hizo mal al someterse a esta situación. No, no. De hecho, Pablo en sí mismo, cuando deja a Corintios, hizo una tarea de la promesa, se quitó todo el pelo. Y acuérdate que los votos no están totalmente conectados a las leyes, sino que era tradición. Correcto, sí, en algunos aspectos. Permítame explicar esto y voy a responder eso más en particular. Los judíos tenían la Torá, las enseñanzas, y tenían los misvas. Y la palabra misvas también en el hebreo era la acción, el hacer, el cumplir la ley. En ese entonces habían tantas cosas que estaban edificadas en esta tradición que el énfasis estaba en el hecho de cumplir con ella, más que nada. Pablo podía hacer algo, pero no violaba su conciencia porque su fe no estaba en lo que él estaba haciendo para sostener la justicia una vez que uno recibe la justicia. Así que al hacer lo que él hizo, para él no fue nada. Él dijo, yo estoy haciendo esto por respeto, más que nada. Es como si usted entrara al hogar de un japonés y por ejemplo, mi padre visitó Japón muchas veces. Uno se quitaba los zapatos, era costumbre.
No es un buen ejemplo, pero explica el punto. Uno lo hace por respeto. Correcto. Entonces Pablo no estaba pecando contra sí mismo ni contra Dios, sino que él estaba demostrando que, miren, yo puedo hacer esto, no me ofende, pero ustedes tienen que llegar a entender lo que les estoy Correcto. enseñando. Eso es lo que lo salva. En mi mente, Dios permitiéndole a Pablo, es por eso que Dios había enviado a Pablo a Jerusalén para comenzar. Es para ser arrestado. Sí. Y Dios permitiendo que Pablo sea arrestado en medio de ese proceso, yo creo que es Dios hablándole a la iglesia de Jerusalén, dejándole saber que es tiempo de salir de estas prácticas y aceptar todo lo que Pablo les ha estado enseñando. Yo no creo que Pablo llegó a tratar la doctrina de la gracia y la cruz con la iglesia de Jerusalén. No tuvo la oportunidad, lo que está registrado, pero al punto de John otra vez, lo mismo de Timoteo ser Otro ejemplo. circuncisado. Nuevamente, ¿estaba equivocado en hacer eso? No, él entendió que a menos que Timoteo fue Sí, circuncisado, amén. no iba a poder tener acceso a alguna de las personas que él necesitaba tener accesos para presentar el Evangelio. Entonces Pablo no lo miró como un compromiso. Si uno es un compromiso, si la circuncisión está Sí, amén. amarrado a la ley directamente, pero Pablo entendió lo que estaba haciendo y yo siento que fue dirigido por el Espíritu en todo lo que estaba haciendo, especialmente en esa área que él tenía que ser sensible para tratar de unir a sus hermanos en la carne al conocimiento de lo que estaba correcto y bueno. Nuevamente, yo pongo a un lado yo mismo toda la crítica de Pablo en esa área, tratando con una situación bien difícil. Santiago parece que todavía es un alguien que acepta la ley a cierto grado. Y lo que el texto, Pablo le dice, debería ver todas las personas que son celosos para la ley, necesitan ser celosos para Cristo. Y tal vez hay una combinación de esas dos cosas, pero tenía que terminar todo eso. Pablo dijo que se hizo todo para todos. No, y no está hablando de Correcto. pecado, está hablando de hacer lo que pudiera hacer para que se le permitiera hablar y presentar el Evangelio. Correcto. 1 Corintios 9, lo importante de eso es que se convierte un siervo Así a es. todos los hombres, significando que él no compromete sus acciones, clasifica el hecho de que él está bajo la ley de Cristo. Él tiene que darle cuenta a Cristo en la ley a Cristo en ese pasaje. Entonces está casado con Cristo, está unido con Cristo, pero no está preocupado de representar a Cristo y a judío, a la ley, de esos que están bajo la ley o los gentiles. No va a comprometer su fe. Creo que él hizo todo lo que pudo para que la iglesia no se Así es. dividiera. Gálatas 2 lo dice. Así es. Y bueno, se me puso en blanco la mente. Aún al grado de arriesgar su vida, muchas veces él se presentó al pueblo judío. Solo los soldados romanos le salvaron la vida de que lo mataran, pero él estaba desesperado de poder contarle a su pueblo la verdad. ¿Que no Pablo obtuvo el mismo punto de vista de los judíos como Santiago o que Santiago al final del concilio de Jerusalén en Hechos 15? Porque en Romanos 14 parece como que Pablo está dando, aunque los llama débiles en la fe, al hacerlo, él parece darles ese lugar a los judíos o a los que estiman los rituales. Parece como que él casi le dice a los creyentes en Roma que no juzguen a una persona que estima un día por encima del otro. Casi le da a los judíos una libertad de seguir con sus rituales, aunque al mismo tiempo sí lo llama a él o llama a aquellos débiles en la fe, sí lo hacen. Sin embargo, no, bueno, parece como que casi él sostiene ese mismo punto de vista que el concilio de Jerusalén al cual ellos llegaron. Y para contestar esa pregunta, Pablo trató con situaciones en Galacia, situaciones en el concilio de Jerusalén, son diferentes que las circunstancias que están en Romanos 14. En Galacia y también en el concilio de Jerusalén,
El tema parece que es la circuncisión, obedecer la ley de Moisés, se requería para la salvación. Y eso era algo que estaban empujando los judaístas. Y ese es el argumento que se lee en Hechos 15, 1 y 2, que los envió al concilio. Y aún Pedro, que yo pienso que ya ha pasado a Gálatas 2 cuando Hechos 15 se presenta, es bien fuerte con su aprobación de lo que Pablo enseñó, porque Yo no creo que Santiago fue un individuo fuerte, no creo que lo fue. yo pienso que él estaba amarrado a la ley. Y si él hubiera tomado la posición de que la decisión que él tomó con respecto a los gentiles se aplicara también a los judíos, yo creo que le hubiera ayudado a Pablo grandemente. De acuerdo a Gálatas, entonces tuviera que haber sufrido persecución por la cruz y lo que están guardando la circuncisión. Pablo dice al final de Gálatas, aquellos que están promoviendo la circuncisión, pero si yo predico la cruz de Cristo, entonces yo voy a sufrir persecución. Una vez más, tenemos que tener cuidado con las circunstancias, estoy de acuerdo, pero No, sí. Santiago dice al final de Hechos 15, en una carta que sale al pueblo, que él jamás, jamás envió a esta gente y aprobó de lo que ellos estaban enseñando y predicando. Así que él no aprobó eso. No aprobó la idea de que la ley tenía que ser relativamente a la salvación. Tenemos que entender eso acerca de Santiago, tenemos que darle ese crédito. Romanos 14 está tratando con la iglesia que estaba dividida como un resultado de un edicto que sucedió en el 49 DC, en el que el gobernador de Roma, y se me olvida quién era en ese entonces, quién era el emperador, sacó a todos los judíos de Roma, y una iglesia que primordialmente era judía se convirtió enteramente casi en una iglesia gentil. Ese edicto estuvo activo 5 años hasta que el punto en el que los creyentes romanos podían regresar a Roma. Pablo escribe en Romanos como en el 56 o 58 DC, así que la reunión de los judíos que fue después de la diáspora regresando a Roma y los gentiles en la iglesia se llevó a cabo, y fue ahí que los argumentos de lo que la diáspora, los judíos que estaban fuera de Jerusalén, hicieron. Su gran tema de separación para el judío y la diáspora fueron las leyes dietéticas, los días de reposo o el calendario judío y la circuncisión. Los judíos que ya no vivían en Israel guardaban esas tres cosas, y eso es lo que los separaba a ellos del resto del mundo, pensaban ellos. Así que cuando Pablo, o más bien cuando ellos regresan, hay fricción entre los gentiles y los judíos dentro de la iglesia. Y Pablo básicamente en Romanos 14 dice, en cuanto a lo que yo interpreto, es que Pablo es mucho más amable hacia los que no están confiando en la justificación por guardar la ley. Ellos aún se identifican con estas cosas. Y yo creo que la dirección de Pablo es que hay que recibir esto a estos hermanos, pero no para discutir con ellos. Y el propósito era que le pertenecían a Cristo. Y yo creo que Pablo pensaba y creía que tal como esos creyentes, al crecer en el conocimiento de la cruz y Cristo, que el Espíritu Santo ayudaría a removerlos de esos requerimientos bajo los que ellos se habían puesto. Así que tenemos que tener cuidado. No todo aquel que ha aceptado las tradiciones son judaizantes. Hay una diferencia entre la manera como Pablo trató con la gente que decía, tienes que hacer esto para ser salvo, y gente que estaba trabajando a través de una mentalidad errónea en la iglesia. Entonces, ¿qué le decimos a la iglesia de Dios o de Cristo que dicen que tienen que ser bautizados en Cristo para ser salvos? No importa cuánto ustedes confíen en Cristo, tienen que ser bautizados en aguas. ¿Puedo decir algo? Lo que se estaba platicando bien rápido. La iglesia de Gálatas, Pablo trata diferente a los que están enseñando y a los de Galacia. Lo enseña diferente, lo describe diferente. No podemos decir que Gálatas son solo escritos para los gentiles porque hay un cuerpo judío también en Galacia. No es que uno es escrito a una comunidad judía y uno para los gentiles. Los dos son escritos para la iglesia que era de Bueno, en gentiles y Galacia había muchas judíos. iglesias, sí. Sí.
las iglesias de Galacia, pero los dos son hechas de judíos y Sí, gentiles. pero lo que usted dijo es importante porque hay una manera en cómo él trata con los Así maestros es, y hay otra manera como él trata con la persona influenciada por los maestros. Bueno, él está diciendo que aceptaron a Cristo y lo recibieron como creyentes. correcto. Sí, Sí, amén. En otras palabras, el mensaje de Pablo del Evangelio es aceptar a Cristo y serán salvos, pero los judaizantes llegaron con las ideas adicionales de que para que uno pudiera ser salvo, es lo que ellos enseñaban, tienen que hay que guardar la guardar la ley. ley. Bueno, sí, la ley y la circuncisión, y eso era algo grande, gigantesco. Él le dijo al maestro en Gálatas 1 que ese hombre sea anatema. Él le dijo a la gente impactada por todo eso. Él es fuerte con ellos, pero al mismo tiempo él es amoroso con ellos y los guía, así como lo hace en Romanos 14. Parece que Galacia está más adelante, porque en ese momento, en ese tiempo, aunque Pedro era parte de la iglesia de Jerusalén originalmente, Pablo le dijo que ha estado viviendo de acuerdo a los gentiles. Sí, así es. Entonces, en esa ocasión en Galacia, parece que es más adelante porque Pedro, y yo creo que yo hago la pregunta considerando lo que hemos estado hablando, ¿cuál es la manera de los judíos y de los gentiles? Creo que Pablo en Gálatas está preguntándole a los judíos que hagan lo mismo, está pidiéndole a los gentiles y a los romanos que hagan lo mismo. Y creo que en Romanos 14 les está dando un poco más de gracia y de tiempo para que maduren, pero el fin de lo que Pablo quiere para el judío es un abandono completo de la ley Y y yo de sus creo que tradiciones. estoy preguntando cuál es la manera de los judíos. ¿Es Sí una lo es, acusación directamente? extremadamente negativo, pero regresemos a la historia. Recordemos en Hechos 11, Pedro es arrestado en Hechos 12, mientras que Pablo aún está en Jerusalén, ministrándole a Jerusalén en lo que llamamos nosotros el viaje misionero. Pedro tiene que dejar esa área de Jerusalén y creo que fue durante, y ahora esta es mi suposición, creo que fue durante ese tiempo en el que Dios comienza a tratar con ellos, a libertarlos aún más Correcto. de las enseñanzas del judaísmo y él comienza a moverse hacia vivir como gentiles y después él trata Es la manera de los gentiles, es fe. es libertad de la ley, simplemente fe. Y cuando él estaba en Galacia durante un tiempo, él vivió así, pero ahora está en transición. Así que, bueno, eso es lo que yo creo. Y recordemos que él es forzado a salir de Jerusalén porque él va a morir si él permanece. No puede permanecer ahí. Él se fue y creo que es durante ese margen de tiempo en el que él comienza a entender o tal vez a practicar vivir libre del judaísmo. Recordemos que él es a quien Dios le dio la primera revelación en Hechos 10. Así que él es arrestado en Hechos 11, en Hechos 12, él tiene que salirse de ahí. Pero lo digo porque yo no pienso que es solamente que en Galacia solo están presentándolo para salvación. Estoy de acuerdo. Porque cuando Sí, reprendió a Pedro es es que un están buen punto. aceptándolo como creyentes, entiende Pero cómo vivir recordemos que para la Dios. reprensión se basa en el hecho de que el maestro o que las acciones de Pedro son de enseñar. Él está enseñando, él está dirigiendo la iglesia. Y eso era para Pedro también. Claro que sí, pero él lo reprendió ante todos para que, bueno, sí, fue para Pedro, no hay duda alguna, pero recordemos que el ejemplo de Pedro era enseñar y él dirigía a todo el grupo de judíos en Tarso, que era algo gigantesco en Antioquía. Él los dirige en esa misma Así hipocresía. es. Así que Pablo fue extremadamente fuerte contra el maestro que dirige a la gente y la desvía. Él es más paciente y más amable con el creyente que está luchando con el entendimiento de todo eso. Y eso es normal, sí, es normal. Ahora regresamos a lo de su pregunta. La iglesia de Cristo, esa gente presenta otro camino de salvación. Eso yo tengo que reprender fuertemente. Sí. Eso tengo que decir yo que eso no puede ser. Ellos dicen que uno tiene que ser, o que uno tiene que hablar en lenguas para ser salvo. Y de acuerdo a todo eso, con sus denominaciones y todo eso, personas que son salvas, pero si ponen su fe en Cristo, eh, de cualquier manera yo tengo que levantarme y proteger el único camino de salvación. Tengo que levantarme y decir que yo no puedo estar de acuerdo para nada en eso. Solo hay Solamente una eso. manera de salvación. Exacto, y eso es por fe y gracia. Y una vez más, regresamos a otra pregunta, pues.
la decisión que Santiago tomó con respecto a la visita de Pablo a la iglesia allá, o perdón, a la ciudad de la iglesia. Y ¿Cuándo fue arrestado? no fue cuando fue arrestado. Hechos 15. Sí, cuando Santiago tomó la decisión que tomó, él no incluyó a los judíos en eso, solamente a los gentiles. Creo que eso fue un error. Estoy de acuerdo, pero Pablo sí entregó esas cartas a las iglesias en su segundo Así viaje es, misionero. sí. Sí los entregó. Bueno, él estaba emocionadísimo por lo que recibió. Eh, Nuevamente muestra la transición que Pablo fue paciente. Mas, sin embargo, mientras pasa el tiempo, no se refiere de regreso Pablo a la edición de Santiago. Para Si se nada. hubieran quedado con eso, entonces hubiera sido bueno. Pero nuevamente, acordémonos que el concilio eran 49 después de Cristo. Hubiera causado una gran festividad, por decirlo así, si Pablo o si Santiago lo hubiera aceptado. Pedro trató en Hechos 15 y dijo, ¿por qué estamos tratando, poniéndole un cargo sobre ellos que nosotros no podemos cargar? Diciendo eso, Pedro está diciendo que nosotros no podemos guardar la ley tampoco en una reunión en Jerusalén. Él tiene más Sí, autoridad que Pablo en Jerusalén, mas sin embargo Santiago no escuchó e incluyó a los judíos, pero Pedro sí incluyó a los judíos en su declaración, pero miramos esa transición, algo que era incómodo, pero y Pablo tiene mucho cuidado porque, pero si sabe que si Jerusalén empieza a pelear contra Antioquía hay una guerra y no hay más obra que va a ser de ganancia. Esas dos personas, esos dos grupos necesitan llegar a un acuerdo, no importa qué tan separados estén. Y Pablo sabe que ese es bueno para la unidad del cuerpo. también defendiendo a Pablo, ¿verdad? Yo sé que él era una persona sabia en cuanto a cómo trató con todo, definitivamente, pero estaban viendo a Pablo y era imposible para ellos decir que este hombre no caminaba en el poder de Dios porque él vivía por la misma unción que hemos llevado a cabo o que hemos visto que se lleva a cabo en Pedro, obra milagros, Dios le está ayudando a esparcir este evangelio. Había muchas cosas a favor de Pablo para poder apoyar su enseñanza y el mensaje que él estaba presentando del nuevo pacto. Seguro, sí. Creo que esta próxima estrofa, este próximo versículo trata con todo esto. Sigamos adelante, Dave. Lo resistí en la cara. No. Cuando Pedro había venido a Antioquía. Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar la evangelización mundial. Pensemos en esto. El Señor casi como que rodeó a Jerusalén a pesar del hecho de que tal vez habían 15,000 o 50,000 personas en la iglesia allí. Y Y el Espíritu Santo se adelantó hacia Siria, Antioquía, Siria, y el Señor hace las cosas con un propósito, ¿verdad? Y una razón. Si lo que Jerusalén estaba tratando de hacer hubiera continuado, hubiera destruido la iglesia, creo yo. Tal vez esté un poco y miramos la respuesta de Dios, la destrucción. en el Sí, 70 DC, sí. así es. ¿Y qué piensan ustedes acerca de eso? Pero si miramos a Antioquía, es interesante. En Hechos 11, me parece que en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez. Y es después de que el apóstol Pablo fue encontrado por Banabés, es sacado de Tarus y empieza a predicar en esa iglesia de Antioquía. Y dice que parecían a Cristo. Tenían que llamarle algo diferente porque yo creo que antes de este mensaje que está predicando Pablo, que sal de la ley y acepta el nuevo pacto y es en su totalidad. Todavía están pareciéndose a los judaísmos y eran considerados a los judíos siguiendo la religión del judaísmo. Es importante políticamente en Roma porque el judaísmo era una religión aceptable en el Imperio Romano. El cristianismo eventualmente iba a llegar a ser puesta como una secta, por eso Roma iba a perseguirlo más adelante, La agruparon con el judaísmo al principio. porque todavía parecía así. Sí, bueno, nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta. Quiero volver otra vez a lo que se dijo anteriormente. Si el Espíritu Santo no hubiese movido la iglesia de Jerusalén, Antioquía, hubiese entorpecido el evangelismo mundial, porque el, el enfrentamiento de la doctrina del judaísmo y el cristianismo, el problema estaba ahí presente y era bastante palpable. Y todavía estaba allí en cierta manera en Antioquía, pero no en tanta escala. Iba a mencionar esto yo en algo que vemos históricamente también. Antioquía es un gran centro para la comunidad judía, gigantesca. Así es, sí. Gente de todo el mundo judía había fundado un gran asentamiento en Antioquía. Y cuando la persecución llegó, una de las razones por qué la gente en Jerusalén salió de Jerusalén y se fue a Antioquía fue porque ya había un gran asentamiento judío ahí, un grupo de judíos había llegado, Así gente es. de Cirene y de África y también había viajado hasta Antioquía. Así que, bueno, solo para mencionar, no había ninguna contingencia, no era una contingencia pequeña de judíos en Antioquía. Y como en Samaria, cuando ellos fueron salvos, la gente dijo, bueno, ¿qué sucedió? Enviaron Así a gente es. y también enviaron a Bernabé para ver qué estaba pasando en Antioquía. No siento que Pablo se hubiese sentido libre de hacer lo que él hizo en Antioquía en lo que se refiere a Simón, Pedro, etcétera, etcétera, si él hubiese estado en Jerusalén. No me parece que hubiese tenido la libertad de hacerlo como en Antioquía. Él sí resistió fuertemente a los hermanos en Jerusalén por haber hecho que Tito Así se es. circuncidara. Así que sí resistieron a los Bueno, eso tuvo que ser, si hubiesen demandado que él hubiese sido circuncidado, el cristianismo se hubiese deshecho. correcto. Y Pablo dijo que ni por ninguna hora Ujú. soportamos esto. Así que aún en Jerusalén él fue fuerte. Pero yo creo que la confrontación de Pedro en Galacia fue antes de la situación de Ujú. Gálatas 15 y Pedro vio la confrontación de Pedro en Hechos 15 mostrando que Pedro estaba del lado de Pablo y ahora él tenía este avance y aunque Santiago no trató con la contingencia judía de la iglesia primitiva, él trató con los gentiles, que fue un paso hacia adelante en dirección de Pablo, así que un paso hacia adelante fue algo bueno, pero él sí trató con Hechos 15 o entregó en Hechos 15. Si él pensaba que estaba equivocado, no lo hubiera hecho, pero sí lo hizo. Y como otra razón, esa es otra razón del por qué yo creo que el viaje de, Bueno, resolvió un tremendo problema. Así sucedió. pero una vez más, yo creo que Pablo lo vio como un peldaño, porque más adelante en sus escritos él jamás se refiere a Santiago y su condición. Ujú. Jamás se refiere de vuelta a eso en sus escritos, que yo pueda recordar. No, no, no es eso. Así que, aunque él utilizó ese momento en el tiempo en el que yo creo que se veía como un paso hacia adelante en el entendimiento de lo que él estaba pidiéndole al judío, que es lo que él sí entendió. Entonces, él quería a los judíos y gentiles que completamente abandonasen, que el gentil abandonase el paganismo y el judío que abandonase las tradiciones de la ley y adoptasen el nuevo pacto que está en Jesucristo. Eso era lo que él quería para ambas comunidades y eso es lo que creo que el Señor quiere hoy día. Quiere que la gente abandone sus La tradiciones de tradición, la sí. iglesia, todo lo que pensaban que han conocido sobre estos temas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con tradiciones? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el bautismo en las aguas para salvación. Eso se debe de abandonar porque no es un principio bíblico que se encuentra en la cruz de Cristo. Las lenguas como un medio de salvación debe de ser abandonado. La vida de oración. La vida de oración como un medio de obtener la victoria sobre el pecado, eso debe de ser abandonado. El bautismo con el Espíritu Santo, una manera de tener victoria sobre el poder del pecado, debe de ser abandonado y tenemos nosotros que aceptar que Cristo y lo que hizo en el Calvario es la única solución para el pecado. Venir y aceptar esto completamente Sí. abiertamente en frente de todos. No incluiría cosas Muy como bien. palabra de fe, vida con Claro que sí. propósito.
psicología, sistema de Así es, sí, mercadotecnia del claro que evangelio, sí, depender en obras, sensible sí. al buscador. Esas son tradiciones de la iglesia. Todo esto cambia el punto de vista de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Ujú. Y tenemos que corregir esas ideas erróneas y llegar a la simplicidad que hay en Cristo, que la fe en Cristo nada más puede traer. Y eso es lo que Pablo peleó para darnos. Bien, pero ¿qué hizo Cristo aparte de la cruz y la resurrección? Bueno, una vez más, la combinación de quién es Cristo, su vida perfecta y sin pecado, todo combinado con el Calvario para proveerle al hombre la redención. No se puede tener a uno sin el otro o el otro sin el uno. Así que Cristo, quien Él era y lo que Él hizo, es el plan de redención de Dios. Bueno, yo propongo que lo que él hizo lo cubrió todo. Bueno, sí, y nosotros sabemos esto. Tenemos que estudiar la persona de Cristo. Si no fuese porque Él fue perfecto o porque Él era el Hijo de Dios, no calificaría para el sacrificio. Así que se trata de quién Él es y lo que Él hizo en el Bueno, Calvario. es obvio de quién él era, pero lo que él hizo es lo que estamos discutiendo. Pero para algunas personas, y no quiero ser el abogado del diablo, pero no está claro quién Él era. Es verdad, siempre hay personas así, sí. No está claro de que Él era perfecto. Así que su caminar en esta tierra fue vital, es importante. Demuestra al Padre ante toda la humanidad, pero cuando Él llega a la cruz, Él toma a ese ser perfecto, el Cordero inmolado antes de La la fundación del pregunta es, mundo. ¿qué él hizo? Bueno, Él logró la redención en ese sentido. Él pagó la pena por el pecado Él expió todo pecado. y Él rompió el poder, hizo que el poder del pecado y el poder de Satanás y el poder de la muerte, Él Mm. invalidó todos esos poderes si la persona llega a Él por fe. Él cumplió la ley. Él completó la ley. Todo lo que la ley demandaba en todo tipo, en toda tipología, en todo mandato moral que requería Jesús, Jesús completamente lo cumplió y vino a ser el final de la ley. Ahora el creyente es bautizado en Cristo, mueren a esa antigua manera de vivir donde estaban sujetos a la ley. Hoy pueden caminar en Cristo y en fe lo que le hizo en el Calvario. Él lo pagó Así todo en es. el Calvario, no restó nada para que él pagase, lo pagó todo. Los beneficios del Calvario continuaron expandiéndose como lo estudiamos en la Escritura. Mientras más tenemos un Así es, entendimiento, así es. los beneficios del Calvario, fue ahí donde el diablo fue derrotado, fue ahí los principados y los, bueno, tienen que ceder a Cristo como el ser supremo y fue ahí donde la redención del hombre, es ahí donde el hombre se convierte en primicias, o más bien es ahí donde Cristo se convierte en primicias de la resurrección. Como resultado de eso, Él asciende al cielo. Como resultado de eso, Él envía el Espíritu Santo para transformación y para crear la comunidad del nuevo pacto y también por darle el poder a la iglesia para el servicio. Todo eso es un resultado del Calvario. Varias cosas que podemos resaltar muy interesantes. El marco de tiempo que estamos viendo. Nosotros ahora tenemos tanto en lo que refiere a la información. Tenemos la palabra de Dios completa. Todo lo que necesitamos saber ahora está escrito y está disponible a nosotros hoy. Y no era necesariamente el caso en el tiempo que estamos mirando cuando hablamos del libro Sí, de los Hechos. Por ejemplo, hubo un gran enfoque en el templo. Todo se centraba en el templo y el judaísmo. Ahora tenemos la revelación total de que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Y ese beneficio del nuevo pacto, que es fenomenal, el Espíritu Santo no está solamente en nosotros o con nosotros, sino que está en nosotros. sí, Entonces, en el momento, pensemos en cómo el pueblo, Israel, compartió con Dios y recibió su palabra y revelación. Fue a través de las palabras del profeta y las escrituras del profeta, y eso todavía yo creo que es lo que estaban viendo y anticipando, que posiblemente es por la cual las cartas que se escribieron a distintos individuos se escribieron a apóstoles que hubiesen llevado un gran peso, ¿no? Nosotros ahora leemos la Biblia, oramos, el Espíritu Santo revela cosas a nosotros a través de su palabra y tenemos ministros que podemos recibir esa palabra hoy en día. Pero la iglesia que está viendo nunca debe de simplemente escuchar a un predicador y quedarse allí y usted aceptar lo que digan.
siempre volvemos a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos da discernimiento. Eso es algo que estaba disponible para ellos, pero ese aspecto yo creo que todavía está sucediendo. Y yo creo que para un nuevo creyente hoy en día, el discernimiento empieza a venir mientras nosotros crecemos en la gracia y conocimiento del Señor. Yo encuentro que dependo más, Señor, ¿qué dice tu palabra? Abro la Biblia, Señor, revélame a través de tu palabra cuál es tu palabra. Así que soy bendecido por el ministerio en predicación de otros y las palabras que ministran, pero todo vuelve a la palabra de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy, que ampliamente tenemos a individuos que, bueno, si un predicador lo dice, tiene que ser correcto y yo lo acepto, no lo cuestiono. Volviendo al punto, definitivamente fue el caso, pero en el tiempo cuando lo resaltamos, Jerusalén, tristemente, estaba lista para la destrucción. Esto iba a suceder. Repítalo. En el tiempo, Jerusalén, como, bueno, varios años en el futuro después de Cristo, Jerusalén sería destruida. Cuando Jesús dijo consumado es, la ley fue cumplida. Cuando el templo fue destruido, ese fue el final oficial de esa ley. Jesús dijo en Mateo 24, ¿no? Que ninguna piedra quedaría encima en el templo. Y exactamente eso sucedió. Pensaban que había ahora oro en los muros y no era así. El caso era que el Señor dijo, yo estoy cansado de todo esto. Primero que nada, si usted va a Jerusalén hoy en día y vea dónde está el templo, hay una sección que muestra donde empujaron los muros y destruyó las piedras, las calles que estaban allí. Así que vemos todavía el cumplimiento de esa palabra. Y los judíos dicen eso cuando dan las instrucciones, pero no reconocen la realidad de ello. El punto es que el templo tuvo que ser la estructura física. Yo creo que tenía que ser destruido porque esa fue la última declaración que realmente desechaba toda viabilidad de tratar de llevar a cabo lo que era judaísmo mosaico. No se No se podía podía guardar, guardar la ¿no? ley sin el templo. Los rabinos en su discusión encontraron maneras de trabajar en ello, así que las ofrendas no se podían hacer entonces, lo hacían con sus labios, pero yo creo que ese era Dios enseñando esa declaración, pero tenía que destruirse y se había convertido en algo que realmente un blanco equivocado de la fe, donde en un tiempo era o apropiado y era correcto, pero ya no era el caso. Y el hombre, judío o gentil, principalmente los judíos, su indisponibilidad de todavía, bueno, operaban en incredulidad y tenían una gran parte que jugar en esto. Así que yo creo que el Señor, porque Jerusalén iba a ser destruida por su judaísmo, pero también si estaban concentrados en Jerusalén, los cristianos, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido en ese caso? Hablando del holocausto, los judíos estaban concentrados en Europa, listos para la destrucción, así que Hitler no se le hizo difícil encontrarlos. Y el Señor siempre preserva de maneras muy interesantes. Y lo hizo antes, lo vimos en el libro de Jeremías, que él de hecho esparcía para preservar y luego los reunía, ¿no? Y me pregunto si sus métodos fueron iguales en la iglesia primitiva. La mayor estrategia de Satanás en este libro no es introducir una mentira, sino traer engaños. Y la iglesia estaba en el precipicio de la destrucción de la misma manera. Y Satanás lo que quería hacer era traer una mezcla que era la mayor preocupación, así como leí en Hechos 15, los fariseos que creían que era necesario circuncidarse para que guardasen la ley de Moisés, ¿no? No fue el problema que Pablo enfrentó la ley que se estaba introduciendo al cristianismo. Ese siempre fue el problema. El problema fue mezclar la adoración de Jehová a ídolos y no es distinto hoy en día. Si no es Jesucristo y este crucificado y solamente eso, esas son las palabras que a la gente se les hace difícil. La cruz de Cristo exclusivamente. Allí viene Sí, el problema. Pero así es eso es como lo las que cosas son. Pablo promovió. A quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y podemos decir casi, podemos entender cómo algunas cosas sucedieron, pero hoy en día definitivamente no.
No hay duda hoy en día, hermano Swagger, que actualmente el mensaje, el evangelio y la palabra que el Espíritu Santo está entregando a su iglesia es la cruz de Cristo, pero es por la misma razón, para traer a la iglesia de vuelta. Y en este momento era para traer a la iglesia a los judíos, llevándolos a avanzar, moviendo del antiguo pacto, el viejo caminar, que ahora el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia de vuelta a la cruz. Eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Sí. Ahora, ¿por qué Pedro dice lo que está diciendo? Él, Sobre el concilio. ¿cómo? Él está diciendo que no podemos vivir esa vida nosotros Sí, en el mismos. concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y cuando él llegó a Antioquía, él había temor de que Bueno, y una vez más, no estamos seguros, no estamos ciertos de lo del tiempo, pero creo que en Gálatas ese evento sucedió antes de Antioquía. pudo haber sido. Y una vez más, Pedro está en transición también en Hechos Ujú. 10. A él fue a quien se le dio la visión primero de que, bueno, la cual nos dice de que Mm. toda la comida es limpia para comer, todos los hombres son Así limpios, es. no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Y Ujú. fue Pedro, primeramente, quien fue a Cornelio y los gentiles. Así que Pedro está en transición. Aquellos en Jerusalén parecen que están arrastrando sus pies y necesitan ayuda en esa dirección. Así es. Y esto tomó Sí, tiempo. así es. Tomó tiempo. Se nos terminó el tiempo a nosotros. Nosotros estamos alegres de haber estado con ustedes el día de hoy, en la última hora, en esta enseñanza, esperando que haya sido de bendición. Como Josh dijo, fue muy interesante para mí, espero que así sea para ustedes, ¿no? Una cosa es que es extremadamente importante, extremadamente importante. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.